Dediqué mi vida entera a él. Lo cuidé, lo alimenté y empujé su silla de ruedas. Creí que era mi destino. Hasta hoy, en el hospital, cuando el nuevo doctor cerró la puerta de golpe y dijo: «Hoy descubrí algo que me rompió el corazón. Resulta que todo este tiempo, mi esposo...». Antes de que comience la historia, por favor, escribe en los comentarios de qué región eres. Amigos que están viendo este relato, no olvides dar like y suscribirte para que el canal crezca y pueda ofrecer historias aún más interesantes. Elena abrió los ojos exactamente 3 minutos antes de que sonara la alarma de su teléfono a las 4 de la madrugada. Ya era una costumbre. Su cuerpo parecía tener un reloj interno calibrado por el cansancio y las obligaciones. El aire frío de la habitación le pinchaba la piel mientras se incorporaba lentamente del sofá delgado en la esquina. No dormía en la cama. Esa era para su esposo, Javier, que necesitaba espacio y cuidados especiales. Elena respiró hondo, se ajustó el pañuelo que usaba para dormir y caminó al baño para lavarse. En la penumbra de la lámpara de noche, la silueta de Javier en la cama parecía tranquila, demasiado tranquila. Elena rezó su oración matutina junto a la cama. Sus plegarias no habían cambiado en los últimos 2 años. Señor, dame paciencia, dame fuerza, y si es tu voluntad, quita la enfermedad de mi esposo, Javier. Pero en su corazón había otra oración que rara vez pronunciaba. Una petición de perdón por el agotamiento que a veces se sentía como desesperación. Después de rezar, comenzó la rutina. Era la parte más dura. Elena calentó agua, preparó una palangana, un trapo y una toalla limpia. Se acercó a la cama. «Javier, despierta. Ya amaneció. Hora de bañarte», dijo con suavidad. No hubo respuesta, solo un ronquido leve. Elena sabía que Javier no respondería. Estaba paralizado por completo de la cintura para abajo. Eso dijeron los doctores 2 años atrás. Elena quitó la manta. Con fuerza entrenada giró el cuerpo inerte de su esposo. Sostuvo el peso con una mano mientras limpiaba su espalda, asegurándose de que no hubiera llagas por decúbito. Lo hizo con destreza, le cambió la ropa y limpió ese cuerpo robusto que alguna vez la protegió, con una ternura que ocultaba el dolor en su propia espalda. A veces, Elena miraba el rostro de Javier, aún guapo, pero con una mirada vacía. 5 años de matrimonio. Los 3 primeros fueron un paraíso. Javier era un hombre cálido, romántico y exitoso. Los últimos 2, una prueba dura que Elena aceptó como su destino. El accidente ocurrió 2 años atrás. Javier volvía tarde de una reunión de negocios. Su auto chocó contra una barrera a alta velocidad. Sobrevivió, pero su columna vertebral quedó destrozada. El mundo de Elena se derrumbó con él, pero lo reconstruyó pedazo a pedazo sobre los cimientos de su devoción como esposa. Después de que Javier estuviera limpio y perfumado, Elena le peinó el cabello. «Hoy vamos al hospital de nuevo, amor. Es la terapia de rutina», dijo con una sonrisa forzada. Una sonrisa que se obligaba a mostrar cada día. Luego vino la alimentación. Elena había preparado un puré de avena tibio. Se sentó al borde de la cama y lo dio cucharada a cucharada en la boca de Javier. Él masticaba despacio, con la vista fija en la pared. «¿Está rico, amor?», preguntó Elena. Javier solo asintió ligeramente, casi imperceptible. Sus interacciones eran mínimas. Javier hablaba poco. Los doctores decían que era normal, una combinación de trauma físico y depresión severa. Elena tenía que ser la voz de ambos. Una vez terminada la comida, Elena se preparó. Solo se puso un vestido sencillo y un pañuelo práctico. Su tiempo era para Javier, no para ella. La segunda parte más difícil era trasladarlo a la silla de ruedas. «Vamos, amor, ayúdame un poco. Agárrate de mi hombro», pidió Elena. Deslizó sus manos bajo las axilas de Javier. Con un tirón fuerte, levantó su cuerpo. Javier era pesado. No ofrecía resistencia ni ayuda. Elena contuvo un gemido cuando su espalda protestó. Logró sentarlo en la silla. Revisó su bolso. Botella de agua, medicamentos, historial médico y algunos bizcochos para ella. Empujó la silla fuera de la modesta habitación que alquilaban. Habían tenido que mudarse a un lugar más barato después de que los ahorros de Javier se agotaran en las cirugías iniciales.
Ahora, Elena los mantenía con pedidos de costura que hacía en los ratos libres entre cuidados. El viaje al hospital siempre era silencioso. Elena se concentraba en manejar el viejo auto heredado de su padre. Javier iba en el asiento delantero, modificado para que pudiera reclinarse. Elena lo miró de reojo, con el corazón dolido. Extrañaba sus conversaciones, sus risas, incluso sus pequeñas peleas. Ahora solo había silencio y olor a medicina. En un semáforo en rojo, Elena se miró en el retrovisor para ajustarse el pañuelo. Fue entonces cuando lo vio, algo rápido, casi una ilusión. Una moto los adelantó de forma imprudente, casi rozando el espejo lateral. Elena vio el reflejo de los ojos de Javier en el retrovisor. No estaban vacíos. Se movieron rápido, siguiendo la moto con una mirada aguda, alerta y furiosa. Había un destello calculador allí, uno que Elena no veía desde hacía mucho. Se quedó paralizada. Se volvió directamente hacia Javier. Él ya había vuelto a su estado normal, mirada fija al frente, labios entreabiertos, expresión vacía. Elena sacudió la cabeza despacio. Su corazón latía fuerte. «Dios mío, Elena, estás demasiado cansada», se dijo a sí misma. Seguramente lo había imaginado. El agotamiento la hacía alucinar. Por supuesto que Javier estaba enfermo. Era paralítico. La necesitaba. Elena volvió a enfocarse en la carretera, apartando esa sombra extraña. Llegaron al vestíbulo del hospital. El olor característico a desinfectante los recibió. La misma rutina. Empujar la silla por el pasillo concurrido, registrarse en la ventanilla de neurología y sentarse a esperar. Elena sacó su cuaderno de costura y un lápiz. Comenzó a dibujar patrones para un vestido de una clienta mientras esperaban el turno. Tenía que aprovechar cada segundo. «Paciente a nombre del señor Javier», llamó una enfermera. Elena cerró su cuaderno. «Vamos, amor, es nuestro turno». La enfermera le sonrió amablemente a Elena. «Hoy el señor tiene cita con el nuevo doctor. Sí, la doctora Eduardo. Es el mejor especialista en neurología aquí. Acaba de trasladarse del hospital central». Elena asintió. «¿Y qué pasó con el doctor anterior?» «El doctor Hernán se jubiló, señora. Dicen que se mudó al extranjero con su familia», respondió la enfermera. Elena solo asintió de nuevo. Un doctor nuevo. No sabía qué esperar. Para ella, todos los doctores eran iguales. Examinarían a Javier. Le dirían que tuviera paciencia. Agregarían una receta y los citarían para el mes siguiente. Elena empujó la silla de Javier hacia la consulta número 7. «Buenos días, señora Elena, señor Javier. Pasen, por favor». Elena entró empujando la silla. No se dio cuenta de que este nuevo doctor sería quien derrumbaría el mundo que había construido con tanto esfuerzo sobre paciencia y lágrimas. La puerta se cerró detrás de ellos. El consultorio del doctor Eduardo era diferente al del anterior, más luminoso, más moderno y más frío. El doctor Eduardo era un hombre joven, quizás a finales de los 30. No llevaba la bata blanca rígida, solo una camisa de manga larga arremangada hasta los codos. Sus ojos detrás de los anteojos de montura delgada parecían muy agudos y enfocados. «Soy el doctor Eduardo», dijo levantándose y extendiendo la mano a Elena. Ella la saludó con un gesto saludo. «Soy Elena». «Doctor, este es mi esposo, Javier». El doctor Eduardo asintió. No se sentó de inmediato. Caminó hacia Javier. Se agachó frente a la silla para que sus ojos quedaran al mismo nivel. Esto era lo primero diferente. Los otros doctores hablaban con Javier desde detrás de su escritorio. «Buenos días, señor Javier. ¿Cómo se siente hoy?», preguntó el doctor Eduardo. Su voz era calmada, pero firme. Javier solo lo miró. Sus párpados parpadearon despacio. Elena se apresuró a responder. «Como siempre, doctor. Javier no habla mucho, a veces solo». El doctor Eduardo la interrumpió con cortesía pero firmeza. «¿Me permite un momento para hablar directamente con su esposo? Sé que es difícil, pero quiero intentarlo». Elena se sorprendió. Asintió rígida. «Perdón, doctor. Adelante». El doctor Eduardo se enfocó en Javier. «Señor Javier, soy su nuevo doctor. He leído todo su historial médico. Todo.
pero prefiero oírlo del paciente. ¿Siente dolor en la espalda? ¿Hormigueo? ¿Algo? Javier miró al doctor Eduardo unos segundos. Sus labios se movieron levemente. No, dijo con voz ronca, como si no la usara hace tiempo. Los ojos del doctor Eduardo se entrecerraron. Bien, sin dolor. Eso es bueno. Ahora iniciaré el examen. Señora Elena, siéntese en la silla. El enfermero y yo moveremos al señor Javier a la camilla. No es necesario, doctor. Déjeme a mí, estoy acostumbrada, ofreció Elena. Lo aprecio, señora, pero para este examen déjenos manejarlo. Necesito ver la respuesta muscular al moverlo, insistió el doctor Eduardo con firmeza. Elena obedeció al fin. Se sentó en la esquina con el corazón latiendo incómodo. El doctor Eduardo y un enfermero varón trasladaron a Javier a la camilla. Elena notó cómo el doctor Eduardo lo sostenía. No solo lo movía, sino que parecía palpar algo. Comenzó el examen. El doctor Eduardo fue meticuloso, mucho más que el doctor Hernán, quien solía terminar en 5 minutos. Eduardo dedicó 10 solo a las piernas de Javier. Sacó una aguja pequeña. Señor Javier, tocaré su pie con esta aguja. Diga si lo siente. Pinchó la planta del pie. ¿Siente? Javier negó con la cabeza. Pinchó la pantorrilla. Javier negó. Pinchó el muslo. Javier negó. Elena contuvo el aliento. Era una escena dolorosa. Ver a su esposo sin sentir nada. Luego, el doctor Eduardo tomó el martillo de reflejos. Elena conocía la rutina. Golpearía la rodilla y no habría movimiento. El doctor Eduardo levantó la pierna de Javier para relajarla y golpeó el tendón bajo la rótula. La pierna quedó inmóvil. Pero Elena vio algo más. No miró la pierna, sino el rostro del doctor Eduardo. Él no observaba la rodilla, sino el muslo de Javier. Elena siguió su mirada. Al golpear, el músculo del muslo de Javier se tensó por una fracción de segundo. Muy rápido. No era el reflejo de patada, sino un movimiento de contención. Algo imposible para un paralítico total. Era similar al parpadeo en el auto esa mañana. Algo casi invisible, que Elena habría pasado por alto si no estuviera atenta. Su corazón se detuvo. No podía ser. Seguramente lo imaginó de nuevo. El doctor Eduardo no comentó nada. Anotó algo en su historial digital. Bien, ahora haremos una prueba diferente. Enfermero, ayúdeme. Giraron a Javier boca abajo. Señor Javier, examinaré la sensibilidad en su espalda, dijo el doctor Eduardo. Usó la aguja para pinchar puntos a lo largo de la columna. ¿Siente? ¿Siente? Javier permaneció en silencio. Luego, el doctor Eduardo hizo algo extraño. Pidió al enfermero que sujetara los hombros de Javier. Sosténgalo aquí. De repente, sin aviso, dejó caer el martillo de reflejos al suelo, produciendo un estruendo fuerte. ¡Ay!, exclamó el enfermero sorprendido. Elena misma se sobresaltó en su asiento. En esa fracción de segundo lo vio. Los pies de Javier. Al oír el ruido, sus talones se juntaron hacia adentro. Un reflejo de susto claro. Antes de que Elena procesara lo visto, Javier ya estaba relajado de nuevo, su cuerpo inerte como siempre. El doctor Eduardo recogió el martillo con calma. Su rostro era impasible, pero sus ojos brillaban con agudeza. Miró a Javier, aún boca abajo, y luego a Elena. Ya terminamos, dijo el doctor Eduardo. Enfermero, ayude al señor Javier a volver a la silla. Mientras el enfermero lo hacía, el doctor Eduardo fue a su computadora en la esquina del escritorio. Abrió algo. Elena podía ver la pantalla desde su asiento. Eran escáneres de la columna de Javier. 2 imágenes lado a lado. Una etiquetada como de 2 años atrás, otra como de hoy. Aparentemente tomada antes de que entraran. Señora Elena, ¿puede venir un momento?, llamó el doctor Eduardo. Elena se acercó, con las piernas como gelatina. El doctor Eduardo señaló el escáner antiguo. Mire esto. Esta es el área de la lesión del señor Javier. Se ve una compresión severa en T10. Los nervios están pinzados. Eso causó la parálisis según el diagnóstico inicial. Elena asintió. Ya había visto esa imagen. Luego señaló el nuevo. Ahora mire este. Es el escáner reciente con la más alta resolución. Elena lo vio. No era doctora, pero notaba la diferencia. En el nuevo, el área pinzada parecía normal, muy normal, sin compresión.
sin daño visible. ¿Qué? ¿Qué significa esto, doctor?, preguntó Elena. Su voz temblaba. ¿Javier se curó? ¿Es un milagro? El doctor Eduardo la miró fijamente. Su expresión era seria, muy seria. No sonreía. «Enfermera», dijo de pronto con voz autoritaria, «lleve al señor Javier a la sala de observación 3. Dígale a la enfermera de guardia que monitoree sus signos vitales. Diga que hay una anomalía en el ritmo cardíaco». La enfermera, que acababa de acomodar a Javier, pareció confundida. «Sí, doctor». Empujó la silla fuera de la habitación. Javier, por primera vez ese día, miró a Elena. Ella vio su mirada. No era vacía, era de pánico. La puerta se cerró. Ahora solo quedaban Elena y el doctor Eduardo. El rostro del doctor palideció. Caminó rápido a la puerta y la cerró con llave. «Doctor, ¿qué pasa? ¿Por qué cierra la puerta?», preguntó Elena, empezando a entrar en pánico. El doctor Eduardo se volvió hacia ella. Sus manos temblaban ligeramente. «Señora Elena, escúcheme bien. No tenemos mucho tiempo». «¿Qué pasa con mi esposo, doctor? ¿El escáner se curó?». El doctor Eduardo negó con la cabeza. «No se curó, señora Elena, porque nunca estuvo enfermo». Elena se quedó muda. «¿Qué quiere decir?». «Médicamente», dijo el doctor Eduardo con voz baja y urgente, «no hay nada malo en su esposo, nada. Sus nervios en la columna están intactos y funcionan perfectamente. Los reflejos que vi, los contuvo conscientemente. Contuvo sus piernas para que no se movieran, y el reflejo de susto lo probó. Puede caminar al 100%. Elena retrocedió un paso. «No, imposible, doctor, se equivoca. Lo cuidé 2 años, lo bañé. Él la engañó», interrumpió el doctor Eduardo en voz baja. «Y no solo eso, sospecho que el escáner antiguo es falso o manipulado». El doctor Hernán no se jubiló, huyó, lo están investigando. Elena sintió la habitación girar. «Señora Elena, enfoque». El doctor Eduardo la tomó por los hombros para sacudirla. «No sé qué esconde, pero no es solo fingir enfermedad por atención, es algo mucho más peligroso. Acaba de darse cuenta de que sabemos». «¿Qué debo hacer?», sollozó Elena sin voz. Los ojos del doctor Eduardo la miraron fijamente. Dio una orden aterradora que derrumbó lo que quedaba del mundo de Elena. «Llame a la policía ahora mismo». El tiempo pareció detenerse. Los oídos de Elena zumbaban. La orden del doctor Eduardo resonaba en la habitación, que de pronto se sentía asfixiante y estrecha. «Llame a la policía ahora mismo». Las piernas de Elena flaquearon. Retrocedió, levantando las manos como si empujara una pared invisible. «No», susurró. Su voz era ronca. «No, doctor, usted miente». Lo miró con ojos enrojecidos, una mezcla de miedo y furia creciente. «Usted miente. Es nuevo. No sabe nada. Quiere engañarme, ¿verdad? Usted es un doctor loco». Elena se tomó la cabeza que le dolía. Su pañuelo la ahogaba. «Señora Elena, enfoque», gritó el doctor Eduardo. Su voz fue más fuerte sacándola de la histeria. «No hay tiempo para shocks. Su esposo, Javier, es peligroso». Vio su mirada cuando el enfermero lo sacó. Estaba en pánico. «Sabe que yo sé». «¿Sabe qué? Usted solo vio un escáner». Elena aún negaba. La realidad de sus 2 años de sacrificio parecía más tangible que las palabras de este doctor extraño. «Yo lo cuidé, doctor. Yo limpié sus desechos. Yo lo giraba cada 2 horas para evitar llagas. Yo lo levantaba. ¿Cree que soy tonta? ¿Cree que no distingo entre enfermo y fingidor?». «Justo eso», replicó el doctor Eduardo rápidamente. «La usó. Usó su amor, su paciencia, su cansancio. Está demasiado cerca, señora. Ve lo que quiere ver. Quiere que se cure, pero no ve su engaño». El doctor Eduardo caminó rápido a su escritorio y giró la pantalla hacia Elena. «Mire esto. Es la grabación de los reflejos que hice». Reprodujo un video de alta definición tomado por una cámara oculta en la esquina que Elena ni siquiera había notado. El video mostraba el momento en que golpeaba la rodilla de Javier. En cámara lenta se veía claro. Una fracción de segundo antes del impacto, el músculo del muslo de Javier se tensaba. Era un movimiento de anticipación. Eso,
Elena se quedó sin palabras. ¿Y esto? El doctor Eduardo reprodujo el momento de la caída del martillo. Mire los talones de nuevo, en lento. Al oír el estruendo, los talones de Javier se juntaron, un reflejo perfecto de susto. Elena se tapó la boca, náuseas subiendo por su garganta. «Controla su cuerpo al 100%, dijo el doctor Eduardo. Su voz era calmada pero urgente. Y ese escáner antiguo del doctor Hernán, estoy seguro de que es falso. No es de su esposo. El doctor Hernán huyó porque estaba involucrado en el fraude». La verdad golpeó a Elena como un tren de carga. Cada recuerdo extraño de los últimos 2 años se desparramó en su mente. Cuando Javier casi cayó de la silla, pero su mano se aferró por reflejo a ella, y Elena lo tomó como un pequeño milagro. Cuando lloraba exhausta junto a la cama y vio sus hombros tensarse un instante antes de relajarse. La mirada aguda en el retrovisor esa mañana. Todas las anomalías que siempre descartó como imaginaciones o fatiga eran reales, no estaba loca, solo engañada. 2 años, susurró Elena. Lágrimas corrían por sus mejillas, no de tristeza, de rabia, asco y humillación. 2 años de mi vida. Policía, señora Elena, urgió el doctor Eduardo ahora más suave. Hay que llamarlos antes de que huya. Elena asintió rígida. Sus manos temblaban mientras rebuscaba en su bolso el teléfono. Su pañuelo estaba húmedo por sudor frío y lágrimas. Encontró el celular, la pantalla borrosa por las lágrimas. Lo desbloqueó. Sus dedos temblaban sobre los números. 911. En ese momento, justo cuando su dedo iba a presionar llamar, la puerta del consultorio fue golpeada brutalmente desde fuera. ¡Bam, bam, bam! Doctor Eduardo, abra. Es urgente. Era la voz del enfermero que había llevado a Javier. El corazón de Elena se desbocó. El doctor Eduardo corrió y abrió la cerradura. El enfermero estaba allí, pálido y jadeante. ¿Qué pasa, enfermero? El paciente en la sala de observación 3, el señor Javier. Elena, detrás del doctor Eduardo, sintió el peor presentimiento de su vida. Él huyó, doctor. Elena sintió que sus rodillas cedían. Se aferró al marco de la puerta. ¿Huyó? Susurró, su voz apenas audible. ¿Cómo? ¿Cómo pudo huir? Él es paralítico. El enfermero miró a Elena confundido, sin entender por qué la esposa preguntaba eso. No sé, señora. Lo dejé solo 5 minutos para buscar el equipo de monitoreo cardíaco. Cuando volví, la sala estaba vacía. El doctor Eduardo no perdió tiempo. ¿Hacia dónde fue? No sé, doctor. Vine directo aquí. Llama a seguridad. Cierra todas las salidas. Ahora, gritó el doctor Eduardo. Corrió fuera, por el pasillo hacia la sala de observación 3. Elena, con las fuerzas que le quedaban, lo siguió corriendo. Su vestido largo la entorpecía un poco, pero la adrenalina tomó el control. No le importaron las miradas confusas de otros pacientes en el pasillo. Llegaron a la sala de observación 3. La puerta abierta de par en par. Era una habitación pequeña, solo una camilla y monitores, y estaba vacía. Javier no estaba. Elena escudriñó la habitación en pánico, y lo encontró, en la esquina, junto a un armario pequeño, doblada con pulcritud. La silla de ruedas de Javier, la silla que Elena había empujado esa mañana, la silla que había sido parte de su vida por 2 años, estaba allí, pero Javier no. En ese instante, la última negación de Elena se hizo añicos como una represa rota. La realidad la inundó, ahogándola. Javier había huido. Sin su silla de ruedas, eso significaba una cosa, lo que el doctor Eduardo dijo, lo que su cerebro rechazaba desesperadamente. Su esposo podía caminar. «Corrió», susurró Elena para sí misma. La alarma del hospital comenzó a sonar estridente. Un anuncio por el intercomunicador. Código púrpura. Paciente desaparecido a nombre del señor Javier. Área de neurología. Repito, código púrpura. Elena se apoyó en la pared fría del pasillo. Sus piernas no la sostenían. Se deslizó al suelo, sentada en medio del caos. Miró sus manos, las que esa mañana habían bañado a un impostor, las que habían alimentado a un mentiroso. «Dios mío», gimió. 2 años de devoción eran una broma cruel, y ella era la protagonista tonta en la farsa de su propio esposo. El pasillo del hospital se convirtió en un hormiguero revuelto.
Guardias de seguridad corrían. El intercomunicador repetía el código púrpura. Enfermeras entraban y salían de habitaciones con rostros tensos. Pacientes y familiares en espera susurraban, mirando a Elena en el suelo con curiosidad y lástima. Ella no les prestaba atención. Su mirada estaba fija en la silla de ruedas dentro de la sala, que parecía burlarse de ella, símbolo de su ingenuidad y devoción ciega. El doctor Eduardo se agachó frente a ella. «Señora Elena, ¿me oye?», llamó suavemente. Elena levantó la vista. Sus ojos secos, las lágrimas se habían agotado. «Él me engañó, doctor». «Sí, y debemos saber por qué», dijo el doctor Eduardo con firmeza. «Venga, señora, no puede quedarse aquí. Vamos a la sala de seguridad. Hay que ver las cámaras». Elena asintió débilmente. «Cámaras», repitió como un autómata. Con ayuda del doctor Eduardo y una enfermera, se puso de pie. Sus piernas aún temblaban. Caminaron rápido hacia la sala de control de seguridad en la planta baja. El jefe de seguridad del hospital, un hombre robusto con bigote, los esperaba, su rostro enrojecido por la ira. «Esto es una violación grave, doctor Eduardo. Es un desastre. Todas las salidas están custodiadas, pero creo que ya escapó», reportó. «Reproduce las grabaciones del pasillo de neurología frente a la sala 3, de hace 10 minutos», ordenó el doctor Eduardo. El operador reprodujo las imágenes. En la gran pantalla, Elena vio lo familiar, el pasillo ajetreado. Luego, vio al enfermero empujando a Javier hacia la sala 3. «Ahí», señaló Elena. «Adelanta un poco», dijo el jefe de seguridad. Vieron al enfermero salir y el pasillo volvió a su bullicio. 1 minuto, 2, 3. Entonces, la puerta de la sala 3 se abrió despacio. El corazón de Elena se detuvo. Javier asomó la cabeza, miró a ambos lados. El pasillo estaba desierto. Salió caminando, no cojeando, no gateando, de pie, erguido. El hombre que Elena conocía como un inválido en cama ahora estaba con hombros rectos y postura confiada. «Dios santo», susurró la enfermera que observaba. Elena contuvo el aliento. Sus manos apretaron el borde de su pañuelo. En la pantalla, Javier no parecía un paciente. Caminaba rápido, con pasos seguros y enérgicos. No corría, andaba con propósito. Elena lo vio girar al final del pasillo, hacia el área de personal, prohibida para pacientes. «Cambia a la cámara del pasillo de staff», ordenó el jefe de seguridad. La pantalla cambió. Javier ahora en un corredor desierto. Fue directo a una fila de lockers. Sacó algo de su bolsillo de paciente, una llave. «¿Cómo tiene llave de lockers de staff?», murmuró el doctor Eduardo para sí. Javier abrió un locker. Sacó una mochila negra pesada. Con movimientos rápidos y eficientes, se quitó la ropa de paciente. Debajo, llevaba una camiseta negra simple. Tomó un gorro de béisbol de la mochila, se lo puso bajo para ocultar el rostro. Cargó la mochila al hombro y siguió caminando. Se movía como un soldado, calculado, sin dudas. Era un hombre completamente diferente al paralítico que Elena había alimentado con puré esa mañana. Elena sintió náuseas. Todo estaba planeado. La mochila, la llave, la ropa de cambio. Javier tenía un plan de emergencia. Sabía que algún día su mentira podría descubrirse. «Va a la puerta de emergencia del ala oeste», exclamó el operador. La pantalla cambió de nuevo. Javier empujó la puerta de salida de emergencia y desapareció. «Escapó», dijo el jefe de seguridad golpeando la mesa. «Ya está fuera del edificio». Elena no podía hablar. 2 años cuidando a un monstruo. 2 años durmiendo junto a un actor extraordinario. Se sentía sucia. En ese momento, la puerta de la sala de seguridad se abrió. 2 hombres de apariencia formal, con camisas elegantes pero no de hospital, entraron. Parecían calmados en medio del caos. «Permiso, somos de la policía», dijo el mayor. Mostró su placa al jefe de seguridad. «Detective Ramón, este es mi compañero, detective Bruno». El jefe de seguridad frunció el ceño. «Íbamos a llamarles. Un paciente huyó. Lo sabemos», interrumpió el detective Ramón. «Venimos por él, el señor Javier». Elena y el doctor Eduardo se miraron. El detective Ramón se volvió hacia Elena. Su mirada pasó de firme a compasiva.
Usted debe ser la señora Elena, su esposa. Elena solo asintió. Íbamos camino aquí para hablar con usted y su esposo, pero parece que llegamos tarde, continuó el detective. Hemos vigilado a su esposo los últimos 6 meses. Elena frunció el ceño. Vigilado. Pero Javier es la víctima. Está enfermo. Su voz se apagó al final. Ni ella misma lo creía ya. Doctor. El detective Ramón se dirigió al doctor Eduardo. Sus hallazgos sobre la parálisis falsa nos ayudan mucho. Refuerzan nuestras sospechas. ¿Sospechas de qué?, preguntó el doctor Eduardo. El detective Ramón respiró hondo. Miró a Elena. Señora Elena, esto la sorprenderá. Espero que sea fuerte. Elena se aferró al brazo de la silla. El accidente de su esposo hace 2 años, dijo el detective. No fue un accidente común. Elena recordó esa noche. Lluvia torrencial, llamada de la policía, su corazón destrozado. Sí, susurró. Chocó contra una barrera. No iba solo en el auto, señora. Estaba con un socio de negocios. Un hombre llamado Andrés, agregó el detective Bruno. El señor Andrés. Murió. Javier quedó traumatizado porque no pudo salvar a su amigo. Entró en depresión por eso, explicó Elena. El detective Ramón negó despacio. Esa es la historia que él le contó, señora. Sacó una tableta de su bolso. Abrió un archivo. El equipo forense terminó una investigación profunda la semana pasada con tecnología nueva. Inicialmente el caso se cerró como accidente simple, pero la familia de Andrés nunca lo creyó. Contrataron un investigador privado y hallaron anomalías. ¿Qué anomalías?, preguntó Elena. Su voz temblaba. Primero, dijo el detective Ramón, el nuevo autopsia al señor Andrés mostró altos niveles de arsénico en su cuerpo. El veneno se administró horas antes del accidente. Ya estaba moribundo o muerto cuando el auto chocó. Elena se tapó la boca. Segundo, el forense del auto. Los frenos no fallaron. Los cables fueron cortados manualmente. Alguien los sabotajeó desde dentro. Elena comenzó a sollozar. No, imposible. Tercero, y lo más importante, el detective Ramón la miró directo, sin dejar espacio para dudas. En la empresa que dirigían juntos faltan 50.000 millones de pesos transferidos a cuentas extranjeras imposibles de rastrear. Justo un día antes del accidente, la habitación quedó en silencio, roto solo por los sollozos ahogados de Elena. Su esposo, Javier, dijo el detective Ramón, con voz inquebrantable, es nuestro principal sospechoso en el asesinato planeado del señor Andrés y en la malversación de 50.000 millones de pesos de la empresa. El doctor Eduardo cerró los ojos comprendiendo. Elena negó con vehemencia. Pero está paralizado. Es la víctima. Estaba en el auto también. Sí, dijo el detective Bruno. Y eso es la coartada perfecta. ¿Quién sospecharía de un paralítico que casi muere en el mismo accidente? Se hirió a propósito. Lo suficiente para convencer, pero no fatal. Con ayuda del doctor Hernán, a quien creemos sobornaron, creó un diagnóstico falso de parálisis total. Fingió parálisis, dijo el detective Ramón, para evadir la investigación, la cárcel. Se escondió a la vista de todos. La verdad abofeteó a Elena con toda su fuerza. No era solo una mentira, no era infidelidad o problemas maritales. Su esposo, el hombre que cuidó, amó, era un asesino, un ladrón, un monstruo de sangre fría. Y Elena era su enfermera. Por 2 años, había dedicado su vida a cuidar a un asesino, protegiéndolo del mundo mientras el mundo lo buscaba. Elena entendió al fin. Era una realidad más aterradora que cualquier cosa imaginable. Su esposo no solo fingía parálisis, la usaba para ocultar su crimen mayor. Elena se sentó en la silla plástica dura de la sala de seguridad del hospital. Todo su cuerpo temblaba. Las palabras asesinato planeado, malversación de 50.000 millones y sospechoso principal zumbaban en sus oídos, ahogando otros sonidos. El detective Ramón le hablaba con voz suave y compasiva, pero Elena apenas lo oía. Su mente flotaba, tratando de digerir algo demasiado grande, demasiado horrible. Su pensamiento retrocedió 2 años, no desde su perspectiva, sino desde la nueva revelada por los detectives.
Elena imaginó lo que realmente pasó esa noche. Lluvia torrencial, Javier al volante, a su lado Andrés, su socio y amigo. El amigo al que Javier había envenenado el café en la oficina horas antes. Javier sabía que el arsénico actuaba lento. Lo había calculado. En mitad del camino, Andrés empezó a quejarse de dolor abdominal intenso, pensando que era acidez. «Aguanta, Andrés», imaginó Elena que Javier decía con tono falso de preocupación. «Pronto llegamos al hospital más cercano. Debes haber comido algo malo». En realidad, Javier conducía en dirección opuesta, hacia una carretera desierta en reparación. Andrés sudaba frío, respiraba con dificultad. «Javier, esto es raro. Se siente como fuego». «Aguanta, Andrés, aguanta». «Ah, por cierto, ¿el transferencia de 50.000 millones ya se confirmó?» «El cliente en Suiza». Javier preguntaba en medio de los gemidos de su amigo. Andrés, en su agonía, asintió débilmente. «Sí, Javier». Tolón. Duele. Era la confirmación que Javier necesitaba. El dinero estaba seguro. Andrés ya no era útil. Elena imaginó una sonrisa tenue en los labios de su esposo en la oscuridad del auto mojado. Javier pisó el freno. El auto se ralentizó. «¿Por qué paras?», preguntó Andrés. Su voz apenas audible. «Lo siento, Andrés, los negocios son negocios», dijo Javier. Con un movimiento rápido, soltó el cinturón de seguridad de Andrés. Él estaba demasiado débil para protestar. Solo miró a Javier confundido. Javier pisó el acelerador a fondo. El auto se lanzó por la carretera resbaladiza. Elena ahora sabía, por el relato de los detectives, que los frenos estaban sabotados. Javier lo había planeado. Sabía que adelante había una barrera de concreto. Dirigió el auto directo hacia ella. «Javier, ¿qué?», fueron las últimas palabras de Andrés. Javier aferró el volante, su cuerpo protegido por el cinturón. Había elegido el lado del conductor para recibir menos daño. El impacto fue brutal. Metal contra concreto, vidrios estallando, oscuridad. Cuando Javier recobró el conocimiento, olió gasolina y sangre. El lado del pasajero estaba destruido, Andrés muerto al instante, su cuerpo lanzado adelante. Misión cumplida. Pero el plan de Javier no acababa. Debía ser la víctima. Debía ser paralítico. Sabía que la policía llegaría. Tenía que hacerlo convincente. Con manos temblorosas, no de miedo sino de adrenalina, Javier tomó un trozo de metal afilado del tablero destrozado. Respiró hondo. Luego se apuñaló el muslo cerca de la cadera. Gruñó de dolor. Sangre fresca brotó. Lo hizo de nuevo en la espalda baja. No en la columna, era lo bastante listo, sino en los músculos adyacentes. Suficiente para trauma grave, hemorragia interna y dolor extremo. Cuando llegaron los rescatistas, encontraron a Javier inconsciente, ensangrentado, con las piernas inertes. Logrado. En el hospital, la segunda parte del plan. El doctor Hernán, que Javier se había endeudado por apuestas. Javier había preparado 1 millón en efectivo en una caja fuerte separada antes del accidente. «Hazme paralítico en los papeles», ordenó Javier desde la cama del hospital. «No quiero cárcel por este accidente. Estoy traumatizado. Ayúdame, doctor. Y considera tu deuda pagada». El doctor Hernán, desesperado, aceptó. Tomó un escáner MRI falso de otro paciente paralítico real. Lo insertó en el historial de Javier. Escribió el diagnóstico falso: lesión nerviosa en T10, paraplegia total. Y la última pieza del plan: Elena, su esposa devota, obediente, que nunca cuestionaba. Elena era la coartada perfecta. ¿Quién sospecharía de un esposo cuidado con amor por su fiel mujer? Elena era su escudo. Lo cuidaría, alimentaría, limpiaría y protegería de las sospechas del mundo. Javier sabía que su pasaporte estaba retenido como testigo. No podía huir al extranjero, así que desapareció a la vista. Se convirtió en un paralítico patético. «Señora Elena». La voz del detective Ramón la trajo de vuelta al presente. La sala de seguridad se sentía helada. «Está bien». Elena levantó la vista, su rostro pálido como papel. «Yo quiero ir a casa», susurró. «Entendemos», dijo el detective Ramón. «Pero debemos registrar su hogar, buscar cualquier evidencia que haya dejado». Elena asintió. Estaba entumecida.
El viaje de regreso al departamento alquilado fue como una pesadilla. Elena en el asiento trasero de un auto policial sin marcas, flanqueada por el detective Bruno. Miraba por la ventana la ciudad ajetreada, pero no veía nada. El departamento que había sido su lugar de lucha y oración ahora parecía un nido de mentiras. Al llegar, Elena abrió la puerta. Aún olía a medicina y al puré de avena que había hecho esa mañana. Sintió náuseas. Corrió al baño y vomitó violentamente. Toda su paciencia, amor y sacrificio de 2 años salían juntos. Al salir, secándose la boca con el borde de su pañuelo, los detectives ya trabajaban con guantes. El detective Ramón revisaba la pila de telas de costura de Elena. El detective Bruno, el área de la cama de Javier. «Nunca me dejó cambiar las sábanas sola», dijo Elena. Su voz plana, sin emoción. Siempre decía que había que esperar al enfermero de la clínica cercana o se enojaba. Decía que podía lastimarlo, aunque sabía que soy fuerte. El detective Bruno detuvo sus movimientos. Miró a Elena, luego a la cama. No quería que levantara el colchón. Elena asintió. Siempre me detenía. El detective Bruno se agachó. No levantó el colchón ortopédico grueso. Palpó debajo. «Hay algo aquí». Sacó un sobre marrón grande pegado con cinta adhesiva fuerte al marco inferior de la cama. Elena contuvo el aliento. El detective Bruno lo colocó en la mesita donde Elena planchaba. Lo abrió con cuidado. Dentro había 3 cosas. La primera, un pasaporte. Elena frunció el ceño. La foto era de Javier, pero diferente. Cabello teñido más claro, sin anteojos. Limpio, fresco. El nombre no era Javier, era Ricardo Pérez. La segunda, un papel, un boleto electrónico de avión, vuelo de ida desde la ciudad a las Islas Caimán. Fecha de salida, 3 días después. Elena sintió sus piernas flaquear de nuevo. Iba a huir. La dejaría atrás. Después de todo, se iría sin más. Luego, el detective Ramón sacó la tercera cosa. Una foto. Una Polaroid. Fue el golpe final que destrozó lo que quedaba del corazón de Elena. En la foto, Javier, su esposo, de pie, frente a un café lujoso, sonreía ampliamente, una sonrisa que Elena no veía en 2 años, y no estaba solo. Abrazaba la cintura de una mujer joven, hermosa, sin pañuelo, con un vestido rojo ajustado. Ella reía besando su mejilla. Parecían muy felices. «No», gimió Elena. Era traición sobre traición. No solo fingía parálisis, no solo era asesino, también infiel. Elena tomó la foto, manos temblando. Miró el rostro de la mujer. No la conocía. Miró el de Javier, el que había cuidado, limpiado, mirado con amor. El rostro de un mentiroso. «Señora Elena». Elena no oyó. Miró la foto y algo en ella se rompió. La foto quemaba su palma. Javier sonriendo, de pie, abrazando a otra, era el clavo final en el ataúd de su devoción. Durante 2 años, Elena vivió en una prisión de paciencia autoimpuesta. Tragó su agotamiento, enterró sus sueños, dedicó cada aliento al hombre que creía víctima indefensa. Saber que era asesino ya era horroroso. Saber que robó 50.000 millones parecía irreal. Pero esta foto era una humillación personal. Prueba de que mientras Elena ahorraba cada peso de su costura, comía arroz y frijoles para que Javier tuviera leche nutritiva cara, su esposo vivía otra vida. Se reunía con otra mujer, reía, caminaba. La devastación de Elena no duró. El shock y tristeza del hospital se evaporaron, reemplazados por algo más caliente, más fuerte. Ira. Una ira fría, afilada, pura. Elena ya no era la esposa dolida, era la mujer engañada y no toleraría ser tonta un segundo más. Dejó la foto en la mesa. Sus manos dejaron de temblar. Miró al detective Ramón y él vio el cambio en sus ojos. Lágrimas secas. Quedaba una mirada dura como acero. «2 años», dijo Elena, su voz ronca pero estable. «Tomó 2 años de mi vida. Me hizo cuidarlo como a un bebé. Él». Elena apretó los puños. Sus uñas se clavaron en las palmas. Recordó todas las anomalías que había sentido, todas las pruebas que Javier le puso. Su mente volvió a una noche, 1 año atrás. Javier cayó de la cama. Elena despertó por el golpe. Lo encontró en el suelo,
gimiendo de dolor. Amor, Dios mío, Javier. Elena entró en pánico. Intentó levantarlo. Pero Javier estaba inerte, pesado. Elena no pudo. Perdón, amor. Perdón, no puedo. Lloró sintiéndose una esposa fallida. Tuvo que llamar una ambulancia solo para ponerlo de vuelta en la cama. Ahora Elena sabía. Javier no cayó. Se tiró a propósito. Quería probarla. ¿Hasta dónde sacrificaría Elena? ¿Cuánto pánico mostraría? Elena recordó sus ojos esa noche. No de dolor, fríos, evaluadores. Ahora sabía. Javier disfrutaba el espectáculo. Disfrutaba el poder absoluto sobre ella. Otro recuerdo, cuando Elena enfermó, con fiebre alta, tiritando en su sofá. Pero tuvo que levantarse. Javier necesitaba comer, limpiarse. Elena caminó tambaleante, mareada, preparando el puré. Amor, aquí tu puré, dijo débil. Estaba sedienta, su vaso vacío en la mesa opuesta. Amor, por favor, susurró. Una petición que nunca hacía. Toma mi agua. En la mesa, no puedo caminar. Javier solo la miró. Mirada vacía que ahora Elena sabía falsa. No se movió, no dijo nada. Elena sollozó. Perdón, amor, perdón. Olvidé. Tú estás enfermo. Perdón por pedir. Gateó por el suelo para tomar su vaso, pidiendo disculpas. Recordarlo ahora revolvía su estómago. Ese hombre sano dejó que su esposa enferma gateara con fiebre alta, mientras fingía parálisis. El odio ardía en el pecho de Elena. Recordó cómo Javier insistía en manejar los ahorros restantes. Elena pensó que quería sentirse útil. Le dio acceso total a la cuenta vía teléfono. Elena pedía dinero para cada necesidad. Arroz, medicinas de Javier. Él se quejaba de lo poco que tenían. Ahora Elena sabía. Javier no manejaba restos. Manejaba 50.000 millones. Le daba migajas para vivir. Mientras planeaba su huida lujosa con la mujer de la foto. «¡Bastardo!», siseó Elena. La palabra salió de sus labios, sorprendiéndola, pero no le importó. «Detectives», dijo Elena, su voz ahora afilada como cuchillo. «Los ayudaré. Los ayudaré a atraparlo. Lo que necesiten, pregúntenme». El detective Ramón asintió, impresionado por el cambio en Elena. «Bien, señora, lo necesitamos. Piense bien. Hábitos, detalles pequeños que él hacía, algo que protegía, algo que hacía solo». Elena cerró los ojos. Repasó la rutina de 2 años. Baño, comida, terapia, sueño. «Hay algo», dijo. Sus ojos se abrieron. «Sus vitaminas». «¿Qué vitaminas?», preguntó el detective Bruno. «Una botella pequeña de vidrio marrón. Decía que eran vitaminas nerviosas especiales recetadas por el doctor Hernán. Muy caras. Nunca me dejaba tocarla. La guardaba bajo su almohada». Elena rió amargamente. Siempre decía: «Déjame tomarla yo, querida. Es lo único que puedo hacer solo». Pensé que lo hacía sentir independiente. Fui tan tonta. Incluso lo alabé por intentarlo. «¿Cuándo las tomaba?», preguntó el detective Ramón. «¿Una pastilla cada mañana, 1 hora exacta antes de ir a terapia o al hospital, y una cada noche antes de dormir?» Elena pausó. Entendió. «Una antes del hospital», murmuró el doctor Eduardo, que había acompañado a Elena al departamento. «Para sabotear las pruebas, debe ser un relajante muscular o sedante para que los reflejos parezcan débiles. Y una antes de dormir», añadió el detective Bruno, «para no moverse o olvidar que finge parálisis mientras duerme». «¿Dónde está la botella?», preguntó el detective Ramón. Elena negó. «Seguro la llevó. Debe estar en la mochila negra del CCTV». Los detectives parecieron decepcionados. Era evidencia clave, pero Elena recordó algo. «Esperen». Caminó rápido a su mesa de costura en la esquina. Abrió el cajón inferior lleno de retazos de tela y hilos. «Ayer», dijo Elena removiendo el contenido. «Estaba barriendo el piso. Limpié hasta debajo de la cama. Encontré una pastilla rodando bajo una pata. Pensé que se cayó de la botella. La envolví en un pañuelo y la guardé aquí. Iba a devolverla esta mañana, pero con la prisa al hospital, olvidé». Sus manos hallaron el paquetito de pañuelo. Lo sacó. Con manos ahora estables, lo abrió. En el centro,
una pastilla pequeña azul pálida. El detective Bruno actuó rápido, tomó una bolsa de evidencia y pinzas, cuidadosamente recogió la pastilla y la guardó. «Buen trabajo, señora Elena», dijo el detective Ramón. «Esto podría cambiar todo. Es prueba física de su fraude». El doctor Eduardo se acercó, observando la pastilla en la bolsa. «Casi seguro es diazepam o baclofeno, relajantes musculares dados a paralíticos reales para espasmos. Pero en un sano hacen los músculos flojos, respuestas lentas, simulan parálisis, para quien no esté alerta». Elena miró la pastilla. Ese objeto pequeño era símbolo de su mentira. Cada mañana Javier la tragaba, preparándose para la farsa del día, preparándose para engañar a su esposa. Elena apretó los puños. No dejaría que escapara. «Detectives», dijo. «Recuerdo algo más. La mujer de la foto. Creo haberla visto». El detective Ramón se volvió. «¿Dónde?» «No estoy segura, pero creo que en el hospital hace meses. Dijo ser voluntaria visitando pacientes. Incluso habló conmigo. Me elogió por mi paciencia». Elena miró al detective Ramón, un nuevo horror en sus ojos. «Estuvo allí, me vigilaba, los dos se reían de mí». Elena no perdonaría, no solo a Javier, sino a ella también. «Encuéntrenla», dijo. «Encuéntrenlos a ambos». La sala de interrogatorios en la comisaría era fría y estéril, muy diferente al olor a medicina y desinfectante del hospital que había sido el aroma de la vida de Elena por 2 años. Frente a ella, sobre la mesa de metal fría, yacía la bolsa de evidencia con la pastilla azul pequeña. Elena la miró, símbolo de la farsa de su esposo. «Tome un poco de té, señora Elena», dijo el detective Ramón ofreciéndole una taza caliente. Elena no la tocó. Su pañuelo, que esa mañana parecía pulcro, ahora se sentía sucio y pegajoso. No había ido a casa. No quería volver al departamento lleno de mentiras. «Repito, señora», dijo el detective Bruno sentado al otro lado, tecleando en su laptop. «El nombre de la mujer en la foto. ¿Está segura de haberla visto en el hospital?» Elena asintió, sus ojos secos y rojos, pero su mirada aguda como un halcón. El rostro de la mujer riendo mientras besaba la mejilla de Javier estaba grabado en su mente. «Segura. Hace unos 6 meses vino a la sala de espera de terapia. Dijo ser de una fundación de caridad, amiga de pacientes. Trajo una canasta de frutas». Elena pausó. El recuerdo volvió nítido. Se acercó, se sentó a mi lado. Preguntó por Javier. Como tonta, le conté todo. Mi paciencia, mis esperanzas. «¿Qué dijo ella?», preguntó el detective Ramón inclinándose. Sonrió. Una sonrisa que creí amable. Tomó mi mano. Elena miró sus propias manos sobre la mesa, como si aún sintiera el toque. Dijo: «Señora Elena, es una esposa ideal. El cielo es su recompensa», dijo. «Su esposo debe amarla mucho». La mandíbula de Elena se tensó. Mintió en mi cara. Se burló de mí. Disfrutó mi farsa. Los detectives se miraron. «Ya corrimos la foto en nuestro sistema de reconocimiento facial», dijo el detective Ramón. «La tenemos. Se llama Rita Andrade, 28 años. Vive en un apartamento lujoso en el centro. Debe ser su cómplice», siseó Elena. «Parte de los 50.000 millones está con ella». «La estamos rastreando, pero hay algo más, señora. Algo que debe saber». El detective Ramón dudó un momento. «Su nombre completo en el registro civil: Rita Andrade Herrera». Elena se quedó quieta, su cerebro procesando el nombre. «Herrera», repitió. «Sí, es la hermana menor del difunto Andrés, el socio de su esposo, la víctima del accidente». El mundo de Elena giró de nuevo. Era una capa nueva de complejidad inesperada. Hermana de la víctima. Elena miró al detective Ramón confundida. «No entiendo. Si es su hermana, ¿por qué está con Javier en la foto? ¿Por qué deja libre al asesino de su hermano? ¿Por qué parece íntima?» No tenía sentido. Elena pensó que Rita era una amante común atraída por el dinero de Javier. Pero si era la hermana de la víctima, el juego era mucho más oscuro y complicado. «Hay 2 posibilidades», dijo el detective Ramón pensando. «Una, no sabe que Javier mató a su hermano. Cayó en su encanto y dinero. Es su cómplice sin saber». Elena negó. «No, esa visita al hospital, cómo me miró,
No era mirada de enamorada, era depredadora. Me evaluaba. Entonces, la segunda posibilidad, continuó el detective Bruno. Sabe todo y tiene su propio plan. Finge ayudar a Javier, ser su amante, para tenderle una trampa desde dentro. Elena reflexionó. Venganza. Tenía sentido. Quería vengar a su hermano. Eso complica nuestra situación, dijo el detective Ramón. No sabemos de qué lado está. Podría ser nuestra testigo clave o nuestro mayor obstáculo. Podría estar ayudándolo a huir ahora mismo. Va a huir, dijo Elena de pronto, recordando. El boleto a las Islas Caimán en 3 días, pero con nombre Ricardo Pérez. Ya pusimos Ricardo Pérez en la lista de prohibidos, pero él debe tener otro plan, dijo el detective Ramón. Sabe que sabemos. No será tan tonto como para usar un vuelo comercial, no después de huir del hospital. Entonces, ¿qué? Debemos atraerlo, hacerlo entrar en pánico, dijo el detective Ramón. Haremos una conferencia de prensa. Difundiremos su rostro en todos los medios. No el de enfermo, sino el sano. En el CCTV del hospital huyendo, en el pasaporte falso. Elena se quedó callada. Una conferencia significaba que el mundo sabría. Su familia en el pueblo sabría. La vergüenza se extendería. Viendo su duda, el detective Ramón dijo: «Podemos hacerlo sin usted, señora. Solo liberamos fotos». Elena levantó la cabeza. Number. Ya basta de esconderse en el rol de víctima pasiva. Basta de ser la mujer débil llorando en un rincón. Si Javier fingió 2 años, ella podía actuar 15 minutos ante cámaras. «Participaré», dijo Elena, su voz firme. «¿Segura, señora?» «Muy segura, pero con una condición. Yo hablaré». 1 hora después, Elena estaba frente a docenas de cámaras. Los flashes destellaban. La habitación llena de periodistas oliendo una gran noticia. El detective Ramón a su lado. El doctor Eduardo también allí, en primera fila para apoyarla moralmente al enterarse de su plan. Elena ajustó su pañuelo, su rostro limpio de lágrimas. Parecía calmada, muy calmada. El detective Ramón abrió. Explicó brevemente sobre el paciente Javier que huyó, no paralítico, ahora sospechoso de asesinato y malversación. Luego la presentó. «Denle tiempo a la señora Elena, por favor». Elena se acercó al micrófono, respiró hondo. «Buenas tardes, me llamo Elena. Soy la esposa de Javier», comenzó, voz sin temblor. «Los últimos 2 años mi vida se dedicó a una cosa, cuidar a mi esposo. Lo bañé, lo alimenté, empujé su silla de ruedas, lo recé cada noche. Creí que era víctima de un accidente trágico. Creí que era paralítico». Elena pausó, la habitación en silencio. «Esta mañana en el hospital supe la verdad. Mi esposo Javier nunca fue paralítico, puede caminar, correr. Me engañó 2 años. Engañó a doctores, a todos». Susurros de sorpresa entre periodistas. «Hizo esto», continuó Elena, voz alzándose, «para ocultar crímenes mayores. Es un asesino y ladrón». Ahora la habitación estalló en murmullos. Elena levantó la mano pidiendo calma, miró directo a la cámara principal. Sabía que Javier veía, tenía que ver. Un hombre arrogante como él querría ver la destrucción de su esposa. «Javier», dijo Elena, su voz ahora fría, «donde quiera que estés, sé que me oyes. Tu farsa acabó, tu juego terminó. Yo, tu esposa que creías tonta y débil, yo te cazaré. Puedes huir de la policía, de tu pasado, pero no de mí. Conozco tus secretos, tus hábitos, te cuidé, sé dónde están tus heridas reales. ¿Qué temes?» «Ríndete», dijo Elena, sus ojos entrecerrados. «Ríndete, Javier, antes de que yo te encuentre». Elena terminó. Se levantó y salió sin mirar atrás, dejando el revuelo detrás. En otro lugar, en un penthouse de un apartamento lujoso con vistas a la ciudad, un hombre acababa de arrojar un vaso de cristal contra un televisor de 80 pulgadas. «Maldita, maldita, maldita», gritó Javier. Ya no llevaba ropa de paciente. Vestía una bata de seda cara, su cuerpo erguido, musculoso. Claramente no había yacido inactivo 2 años. «Mujer tonta, ¿cómo se atreve? ¿Cómo se atreve a humillarme en público?» Javier pasó de un lado a otro respirando agitado. La puerta del dormitorio se abrió. Rita Andrade salió, solo con la camisa blanca de Javier. Su cabello largo suelto, sonreía calmada. «Tranquilo, amor,
¿Por qué tan enojado? Su voz suave. ¿No viste a mi esposa? Mi tonta esposa. Arruinó todo. La policía sabe el rostro de Ricardo Pérez. No podemos volar. Javier pateó una mesita de vidrio. Rita se acercó. Lo abrazó por detrás, pegando su mejilla a su espalda tensa. Shh. Tranquilo, claro que sabe. Yo envié tu foto y el pasaporte falso anónimamente a la policía. Javier se congeló. Se volvió. ¿Qué? ¿Por qué? Rita sonrió astuta. Porque anticipé esto. Fuiste imprudente en el hospital con el nuevo doctor. Necesitaba un plan B, y este es perfecto. Muy perfecto. ¿Perfecto cómo? ¿Estamos acorralados? No, amor. Rita acunó su rostro. Es ideal. La policía vigila aeropuertos. Buscan a Ricardo Pérez volando a Caimán. No nos buscarán en otro lado. ¿Otro lado? Claro. ¿Creías que te sacaría por aeropuerto? Demasiado rastreable. Rita rió suave. El plan sigue, pero cambiamos. Mañana noche, no pasado, al puerto. Hay un barco de carga de un viejo amigo. Nos lleva a Singapur. De allí volamos a Caimán con identidades nuevas. Mucho más seguro. Javier miró a Rita. Su inteligencia, su astucia. Amaba a esta mujer. Era lo opuesto a Elena, ingenua y aburrida. Tú lo piensas todo, dijo Javier, calmándose. La atrajo a sus brazos, besándola profundo. No sé qué haría sin ti. Yo tampoco, amor, susurró Rita, devolviendo el abrazo fuerte. Javier cerró los ojos, disfrutando. Los de Rita quedaron abiertos. Miró la pared detrás de Javier. Su sonrisa vanished. Quedó una expresión de odio profundo y frío. Detrás de la espalda de Javier, Rita sacó su teléfono con una mano. Su pulgar tecleó rápido. Envió un mensaje corto a un número marcado solo como E. El contenido. Confía. Plan B activo. Mañana noche, 10 de la noche, muelle 12. Asegura que no escape. La noche devoraba el muelle 12. El aire pesado, lleno de olor a sal, óxido y diésel. Era la parte más vieja y desierta del puerto. Solo unas luces amarillas iluminaban el área escasamente, creando más sombras que luz. El único sonido, el chapoteo suave del agua sucia contra los pilares de concreto y el silbido del viento nocturno. Detrás de una pila de contenedores rojos gigantes, el detective Ramón hizo una seña con la mano. Todos en posición. 5 minutos. Susurró en su radio táctico. Una docena de agentes armados con chalecos antibalas negros y cascos se movieron en silencio en la oscuridad. Rodeaban el área desde 3 lados. El cuarto era el mar oscuro. A unos 100 metros del punto de emboscada, en un sedán oscuro con motor apagado, Elena, sentada en el asiento del pasajero. Sus manos, envueltas en las mangas de su vestido, apretaban el cinturón de seguridad. Su corazón latía tan fuerte que temía se oyera fuera. Al volante, el doctor Eduardo, sentado en silencio. Había venido a acompañarla. No tiene que ver esto, señora Elena, dijo suave por 5ª vez esa noche. Debo, doctor, respondió Elena. Voz firme. Sus ojos fijos en un claro iluminado en el muelle. Debo verlo arrestado, verlo de pie y caminando cuando lo esposen. Lo necesito. El detective Ramón había recibido el mensaje anónimo 12 horas antes. Plan B, muelle 12, 10 de la noche. Supo de inmediato que era de Rita. Había preparado la trampa perfectamente. Rita Andrade Herrera jugaba su última carta. A las 10 en punto, un haz de faros cortó la oscuridad. Un sedán negro lujoso entró despacio y se detuvo bajo la luz. El corazón de Elena se detuvo. Era él. La puerta se abrió. Primero salió Javier. Elena contuvo el aliento. No parecía su esposo. Vestía chaqueta de cuero negra, pantalones cargo y botas, cabello peinado hacia atrás. Llevaba la mochila negra del locker del hospital. De pie, confiado. Parecía sano. Fuerte. Ver al hombre que creyó paralítico ahora erguido era una bofetada y confirmación dolorosa. Luego salió Rita del lado del conductor, vestida similar, chaqueta y jeans ajustados. ¿Dónde está el barco? Voz de Javier tensa, rompiendo el silencio. Miró alrededor alerta. Al final del muelle, dijo Rita señalando la oscuridad. Mi amigo espera. Dijo que caminemos. El auto sería muy llamativo. ¿Por qué tan desierto? Preguntó Javier paranoico.
Es puerto de carga ilegal, amor. Claro que desierto, dijo Rita. Intentó reír, pero sonó tensa. Vamos, rápido. Tú adelántate. Tomo otra bolsa del maletero. Javier dudó un instante. Miró a Rita. No me traicionas, ¿verdad? Rita lo miró. Traicionarte, Javier. Dejé todo por ti. Traicioné a mi familia por ti. ¿Por qué lo haría ahora? Javier escudriñó sus ojos. Vio solo amor y algo de miedo. Asintió. Bien, perdón. Estoy nervioso. Se volvió y caminó hacia la oscuridad al final del muelle. Dio unos 10 pasos. De pronto, la noche explotó. Alto. Luces potentes de miles de vatios se encendieron desde todas direcciones, sobre contenedores, detrás de barriles. El muelle se iluminó como de día. Policía, no se mueva. Manos arriba. La voz del detective Ramón retumbó por megáfono. Javier se congeló. Atónito. Levantó las manos despacio. Se volvió hacia Rita. Ella aún junto al auto. No parecía sorprendida. Lo miró con una sonrisa tenue y siniestra. Tú, dijo Javier. Entendió todo en ese segundo devastador. Me traicionaste. La risa de Rita estalló. No la suave que Javier conocía. Dura, amarga, triunfante. Sí, Javier, claro que te traicioné, gritó. Su voz ecoó en el muelle. Esto es por mi hermano, por Andrés. Su rostro ahora lleno de odio. ¿Creías que me dejaría tocar por el asesino de mi hermano? Cada segundo contigo fue un infierno. Te aborrezco, monstruo. La rabia e instinto de supervivencia tomaron a Javier. No se dejaría atrapar. No por 2 mujeres. Vio policías saliendo de escondites. No levantó las manos. Se volvió y corrió hacia los contenedores opuestos. Desde el auto, Elena lo vio. Su esposo corría. Corría veloz como atleta. Saltaba cuerdas. Esquivaba palés de madera. La vista la dejó sin aliento. 2 años empujándolo en silla y ahora corría. «Persíganlo. No lo dejen escapar», gritó el detective Ramón. Algunos agentes dispararon al aire en advertencia. Los tiros ensordecedores. Javier no se inmutó. Alcanzó los contenedores y empezó a trepar. Movimientos rápidos, ágiles, como animal acorralado. Elena miró horrorizada y asombrada. Este hombre no solo fingía parálisis, había entrenado su cuerpo en secreto. Elena recordó crujidos nocturnos en la cama que creyó resortes viejos. Era Javier haciendo flexiones o abdominales en silencio mientras ella dormía exhausta. Javier alcanzó la cima del contenedor, unos 5 metros arriba. Corrió sobre la superficie metálica irregular, buscando escape. De pronto, Elena abrió la puerta del auto. «¡Señora Elena! ¡No!», gritó el doctor Eduardo. Elena no escuchó. Salió. No corrió tras él. Caminó al centro del área abierta, bajo la luz principal. Se detuvo allí. Levantó la vista hacia su esposo acorralado arriba. Javier, buscando un hueco para saltar, vio movimiento abajo. Se detuvo. Vio a Elena, su esposa mirándolo, su rostro pálido bajo la luz, pero sus ojos ardían. La policía rodeaba el contenedor, preparándose a subir. Javier estaba atrapado. Abajo, Elena. Alrededor, policías. Ver a Elena, el rostro que había engañado 2 años, detonó su furia final. Ya no miedo. Odio. «¿Tú?», gritó Javier. Voz ronca de rabia. La señaló con dedo tembloroso. «Todo esto por ti, maldita esposa. ¿Por qué no te callaste? ¿Por qué no me cuidaste como ordené? ¿Por qué te metiste?». Elena se irguió bajo la lluvia de insultos. No se amilanó. «Te cuidé, Javier», dijo Elena. Voz calmada, pero audible en todo el muelle. «Te cuidé cuando creí que eras mi esposo. Cuando creí que eras humano». Elena dio un paso adelante. «Pero no lo eres. Eres un impostor, un asesino. ¡Cállate!», rugió Javier. Miró izquierda. Policías a mitad de subida. Derecha. Un hueco de 3 metros separaba los contenedores de una grúa portuaria inactiva. Su única chance. Saltaría. «Javier, detente. No seas imprudente», gritó el detective Ramón desde abajo. Un agente casi arriba disparó otra advertencia al aire. ¡Bang! El tiro retumbó. Coincidió con el momento en que Javier tomó impulso para saltar. Se sorprendió una fracción. Su salto falló en cálculo. Saltó.
Elena, Rita, el doctor Eduardo y todos los policías lo vieron. El cuerpo de Javier voló en la noche, brazos extendidos intentando alcanzar el poste de acero de la grúa. Falló. Sus dedos rozaron el metal frío. Erró. El tiempo se ralentizó. Elena vio los ojos de Javier desorbitados. No de ira, de terror puro. Gritó. Un grito que Elena nunca oyó. Pánico de un hombre sabiendo que moría. El cuerpo de Javier cayó libre. 10 metros. No al agua. A una pila de barriles de hierro vacíos sobre concreto bajo la grúa. Tud. El impacto sordo. Metal contra metal y algo blando. Un sonido horrible. Luego silencio. Un silencio total más aterrador que los gritos. Javier yacía en posición antinatural entre barriles. Inmóvil. El silencio en el muelle era denso, más ruidoso que los tiros. Por un segundo, todos congelados. Policías arriba, detective Ramón abajo, Rita junto al auto, Elena en el claro. Todos mirando el montón de barriles donde Javier yacía como muñeco roto. El detective Ramón se movió primero. «Equipo médico, aquí ya», gritó al radio corriendo hacia Javier. «Todos quédense en posición». Algunos agentes bajaron saltando de contenedores. Armas ahora apuntando a Rita. «No se mueva. Manos detrás de la cabeza». Rita no resistió. No huyó. Se quedó mirando el cuerpo de Javier. Luego rió despacio. La risa empezó como sollozo. Se volvió histérica, liberadora y escalofriante. Cayó de rodillas en el asfalto sucio. «Terminado», susurró al viento nocturno. «Terminado, hermano. Se acabó». Elena no prestó atención a Rita. Caminó como en pesadilla hacia donde Javier cayó. El doctor Eduardo la siguió, sosteniendo su brazo por si desmayaba. Elena no desmayó. Necesitaba ver. El detective Ramón y 2 agentes ya junto a Javier. «Aún respira», exclamó uno. «Pero Dios, su espalda». Elena lo vio desde metros. No pudo acercarse más. Javier supino en pose extraña, piernas torcidas. Lo peor, consciente, ojos abiertos, fijos en el cielo negro. No gritaba, no gemía. Su rostro máscara de confusión y terror puro. Intentaba moverse. Elena vio músculos en cuello y hombros tensarse. Intentaba levantar la cabeza, patear. «No puedo», voz de Javier un siseo ronco. «No siento mis piernas, no». No actuaba. Elena sabía. Tras 2 años estudiando su actuación distinguía farsa de realidad. El miedo en ojos de Javier era el más honesto que vio en él. «Mis piernas», gritó Javier, voz quebrada. «No siento mis piernas. ¿Por qué no me muevo?» Elena cerró los ojos. Una ironía cruel, perfecta, como bofetada divina. El hombre que pasó 2 años convenciendo a todos de no sentir sus piernas, ahora gritaba honestamente que no las sentía. El equipo médico llegó corriendo con camilla y collarín. Trabajaron rápido, cortando la chaqueta de cuero cara de Javier. «No me toquen», rugió Javier. «Me tendieron una trampa. Todo es trampa». «Cálmese, señor. Debemos estabilizarlo», dijo un paramédico. «Elena». Javier la vio en la distancia. Rostro pálido bajo luces. «Elena, ayúdame. Esposa, diles que se vayan. Debes cuidarme». «Elena». Elena no respondió. Solo miró. El hombre que esa mañana huyó del hospital, que se paró en contenedores y la insultó, ahora suplicaba desde la camilla. «Hay que llevarlo. Lesión grave. Probable fractura de columna», dijo el médico. «Al hospital más cercano». Irónicamente, el hospital con mejor trauma era el mismo. Donde trabajaba el doctor Eduardo, donde empezó la mentira. El viaje al hospital fue el opuesto a los previos. Elena no al lado de Javier. En el auto del detective Ramón, detrás de la ambulancia aullante. No era esposa ansiosa, era testigo clave. Al llegar a emergencias, caos de nuevo. Javier, esposado en camilla, empujado adentro. Doctores y enfermeras pululando. Elena vio al doctor Eduardo ya allí. Había llamado antes, preparando su equipo. Ahora era el doctor tratante, no investigador. Elena esperó en la sala de emergencias, iluminada y brillante. No sola, con detectives Ramón y Bruno. Rita llevada por separado a comisaría para interrogatorio. 1 hora pasó. 2. Elena no rezó, solo sentada en silencio. No sabía qué sentir, satisfacción, tristeza,
ira. Se sentía vacía. Al fin, el doctor Eduardo salió. Bata salpicada de sangre. Caminó a Elena y detectives. Rostro cansado, serio. «Doctor», dijo el detective Ramón. «Hicimos MRI y CT completos», dijo el doctor Eduardo suave. «El impacto fue duro. Cayó de 10 metros sobre barriles de hierro, espalda fracturada en varios puntos. Respiró hondo. Nervios en columna. Área T10. Rotos por completo». Elena se quedó atónita. T10. Misma área del diagnóstico falso del doctor Hernán. «¿Qué significa, doctor?», preguntó Elena, aunque sabía. «Significa parálisis total, de cintura abajo», dijo el doctor Eduardo. «Sin esperanza de recuperación. No espinzamiento, no moretón. Nervios seccionados. Para siempre. Permanente». El doctor Eduardo miró a Elena con expresión indescifrable. «Nunca caminará de nuevo. Por el resto de su vida. Karma». Elena apretó puños en regazo. Era karma. Lo fingió. Y el destino hizo su farsa realidad eterna. Días después, el proceso legal fue relámpago. Evidencias abrumadoras, confesión de Rita Andrade detallando plan de Javier de principio a fin, análisis de pastilla azul de Elena, relajante muscular dosis alta, CCTV de Javier corriendo en hospital, y clave, rastreo de 50.000 millones conectados a cuenta de Rita, que entregó a policía en su acuerdo de defensa. El juicio en habitación hospital de Javier. Él yaciendo en cama, rodeado de monitores. Pero ahora 2 policías en puerta, rostro pálido, ojos salvajes. Juez leyó veredicto. El acusado Javier se declara culpable por ley de asesinato planeado del difunto Andrés, malversación de fondos y falsificación médica más fraude. Javier miró techo, inmóvil. Se sentencia a cadena perpetua. Martillazo. Fin. Tras salida de juez y abogados, habitación quieta. Solo Javier y policías en puerta. Puerta abrió despacio. Elena entró. Parada junto a cama. Vestía vestido negro simple y pañuelo a juego. No parecía cansada. Fuerte. Javier volvió cabeza. Ojos que fueron manipuladores ahora desesperados. «Elena», susurró. Voz ronca. «Viniste, querida. Sabía que vendrías. Eres mi esposa». Elena callada mirándolo. «Elena, perdóname», sollozó. Lágrimas rodando por sienes. «Me equivoqué. Pequé. Pero mira, es castigo divino. Estoy castigado, Elena». Elena aún muda. «Ayúdame, Elena», suplicó. Voz lastimera. «No me dejes así. Soy paralítico de verdad. No puedo nada. Tú sabes cuidarme. Nadie lo hace como tú». Javier extendió mano, intentando tomarla de Elena, pero solo movió débil sobre sábana. «Cuídame, Elena. Te lo ruego. Cuídame. Prometo ser buen esposo. Me arrepiento. Por favor». Elena se movió al fin. Se acercó a su oído. Lo miró. No vio amor, no piedad, solo verdad. «Ya te cuidé, Javier», susurró Elena. Voz fría, estable. «Cuidé al asesino del hermano de tu amigo por 2 años. Limpié el cuerpo de un ladrón. Alimenté a un impostor maestro». Rostro de Javier palideció. «Ahora», continuó Elena, «disfruta el resto de tu vida». Elena se enderezó. Miró el rostro del hombre que destruyó su vida. «Esta vez, tu farsa es real». Elena se volvió. Caminó directo a puerta, pasando policías que la miraron con respeto. «Elena, no me dejes. Vuelve, te necesito. Elena». Gritos de Javier ecoaron en pasillo. Elena no miró atrás. Siguió caminando. Cada paso ligero. Salió del hospital, de la sombra de mentiras. Su pañuelo ondeó leve al abrirse puerta automática, recibiéndola con aire fresco y luz de sol tarde. Era libre. 1 año después, sol matutino filtraba por ventana de oficina pequeña, limpia y cómoda. No era departamento estrecho con olor a medicina, era oficina modesta pero acogedora. En pared colgaba placa de madera, Fundación Luz Elena, escuchar, apoyar, restaurar. Elena frente a espejo grande. Ajustó pañuelo azul pastel a juego con blazer. Rostro no pálido ni cansado, rubor saludable en mejillas. Ojos claros, confiados. Sonrisa genuina. De corazón, no forzada como años atrás. Hoy aniversario de 1 año de su fundación. Tras divorcio oficial de Javier, Elena decidió transformar herida en fuerza.
Familia de difunto Andrés, gracias a testimonio y cooperación de Rita, recuperó gran parte del dinero de empresa. Como gratitud infinita por ayudar a desentrañar verdad, le dieron a Elena una porción pequeña. No la usó en lujos, la invirtió en inicio. Fundó pequeña organización, Casa Segura, centro de advocacy para mujeres víctimas de violencia doméstica, especialmente gaslighting y fraude financiero. Heridas que conocía bien. Teléfono en escritorio sonó. «Hola, buenos días, Fundación Luz Helena», saludó voz amable. Al otro lado, voz mujer temblorosa, dubitativa. «Yo no sé a quién contar. Mi esposo dice que estoy loca». Elena se sentó. «No estás loca», dijo Elena. Voz calmada, empática. «Estás en el lugar correcto. Cuéntame, ¿estás segura aquí?» Mientras Elena empezaba día salvando otra alma, en lugar lejano, tras muros grises de prisión médica especial, hombre empezaba día diferente. Javier despertó por ruido de llaves chocando rudo. Guardián corpulento abrió puerta celda. «Hora de baño, número 717», gruñó. No lo llamaba por nombre. Aquí era número. Javier yacía en cama, prisión delgada y dura. Había suplicado, halagado, amenazado. Nadie importaba. Ahora paralítico real. Guardián con otro levantaron cuerpo Javier rudamente. Sin ternura como Elena. Lo pusieron en silla prisión oxidada y chirriante. «Rápido, no tenemos todo el día». Javier callado. Su rabia extinguida, reemplazada por vacío. Lo empujaron a baño común. Agua fría rociada sobre cuerpo. Sin tibia, sin trapo suave. Solo jabón áspero lanzado a regazo. «Límpiate», dijo Guardián vigilando. Javier intentó tomar jabón, manos temblando de frustración. No equilibraba cuerpo, no alcanzaba espalda. Él, orgulloso de cuerpo que entrenó en secreto, ahora indefenso. En desayuno, Guardián empujó bandeja con puré grosero a mesa frente silla. Puré derramado en regazo insensible. «Mi mano, no puedo con cuchara», gimió Javier. Guardián resopló. «Come o no, hay más presos que atender». Guardián se fue dejando a Javier mirando puré derramado con lágrimas de frustración. Este era su infierno, su karma. No muerto, no en celda común, en situación que creó, paralítico, indefenso, dependiente total, pero sin Elena, sin paciencia, sin amor, solo realidad fría de prisión, su farsa, sentencia eterna. En otro lugar, Rita Andrade Herrera ponía ramo de lirios blancos en tumba cuidada. Andrés, tras testificar contra Javier, obtuvo reducción. Solo condenada por ocultar fugitivo, pero por cooperación, cambió a servicio comunitario. Lo completó. Dinero de hermano devuelto. Dedicaba vida a manejar empresa honestamente. Obtuvo justicia. Libre de venganza. De vuelta en Fundación Luz Helena, esa tarde, Elena frente a habitación pequeña llena mujeres. Unas 15 de fondos variados sentadas en círculo. Sesión grupal semanal. Elena sonrió. «Bienvenidas, señoras», empezó. «Esta semana, tema es reconstruir confianza. Sé que es duro. Sé cómo se siente cuando tu mundo se construye sobre mentiras. Estuve en su lugar». Pausó, mirando cada rostro. «Pueden haber tomado años de nuestras vidas, nuestro dinero, nuestra autoestima, pero hay algo que no toman, nuestra fuerza para levantarnos». Las mujeres escuchaban atentas, esperanza en ojos. «Él», dijo Elena, voz suave pero firme, «tomó 5 años de mi vida, 3 de felicidad falsa, 2 de devoción ciega». Elena sonrió, sonrisa genuina y libre, pero me dio fuerza para el resto. Fuerza para estar aquí ante ustedes y decir, no somos víctimas, somos sobrevivientes. Aplausos suaves llenaron habitación. Elena respiró, sintiéndose completa. Pasó infierno cuidando demonio disfrazado de esposo. Salió del fuego no como ceniza, como acero forjado. Libre, completa,